Amén. Cuán hermoso poder estar en la casa del Señor y ser invitado a su mesa y poder ver caras nuevas. Hermanos que hace mucho que no nos veíamos, pero ya pueden estar gracias a que se está abriendo el confinamiento. También damos la bienvenida a Manuel. Aquí está, es un vecino aquí de Pineda, un hermano que vivía para Badalona, para aquel lado, y se congregaba por allí. Luego se vino a Pineda y se dejó de congregar. Fue a Calella y así. Y nos encontramos por cuestión de trabajo. Y los volantitos esos que teníamos, vio uno, y digo, dígame cuándo es. Y le dije, bueno, ahora ya podemos reunirnos y aquí está. Gracias, Manuel, por visitarnos. Ya sabe, esta es la casa del Señor. Entonces se reúnen sus hijos a alabarle, a bendecirle y a darle la gloria a Él. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Y yo esta mañana quiero compartir con ustedes, deseando que el Señor traiga a nuestra mente, a nuestro corazón, por su Espíritu Santo, y nos haga entender su palabra. ¿Cuántos quieren entender la palabra de Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les hable a través de su palabra? Amén. No es la palabra del hermano Pablo, es la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo nos enseñará. Amén. Amén. Y yo quisiera esta mañana poder intentar diferenciar de las buenas intenciones. ¿Cuántos tenemos buenas intenciones? Amén. Gracias, Señor, porque tú has orado. Tenemos buenas intenciones. Pero cuando nuestras buenas intenciones o nuestro buen criterio o nuestros pensamientos no van con la palabra de Dios. ¿Me va entendiendo? Muy bien. Y yo quisiera que podamos ver aquí a alguien con muy buenas intenciones. Con muy buenas intenciones. Pero en su alegría, en su emoción, en su humanidad, en su deseo de hacer algo para Dios. ¿Cuántos tenemos deseo de hacer algo para Dios? Amén. Aleluya. Yo quisiera contar una historia que la podemos encontrar en la Biblia, de antes de que Saúl fuera rey, cuando Elí todavía era el sacerdote, ¿recuerdan? En esa época no había rey, estaba el sacerdote, Elí, y Samuel ya era grandecito, ya era joven. En esa época tuvieron guerra, como siempre, los filisteos contra el pueblo de Israel. Y fíjense que volviendo un poquito más atrás encontramos a Moisés, que hizo, ¿se acuerda el arca? El arca del pacto, el tabernáculo, con todas esas indicaciones que el Señor le dio. ¿Qué iba a haber en el arca? Pues le dijo, en el arca guardarás los testimonios que yo te daré. Y cuando había el sacerdote, entraba al lugar santísimo donde estaba el arca, que únicamente el sacerdote podía verlo una vez al año. Él hablaba con Dios en ese lugar y frente a ese lugar del pacto, en el tabernáculo de reunión donde estaba el arca, el lugar santísimo. Entonces el arca representaba lo máximo de la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo aquí? El arca representaba la presencia de Dios. Frente al arca se podía consultar a Jehová y Jehová le respondía, porque Él estaba allí. Y cuando los filisteos estaban en guerra con Israel, Israel fue vencido. Y el pueblo, escúchenme bien, el pueblo con buenas intenciones dijo, traigamos el arca. Recuerden la buena intención. Traigamos el arca al campo de batalla.
Porque en esa época se acostumbraba a llevar, cada uno llevaba a sus dioses. Traigamos el arca aquí y con la presencia de Dios aquí saldremos victoriosos. Era una buena intención. Y allí podemos encontrar en 1 Samuel 4, en el versículo 4, dice: y envió el pueblo a Silo, donde estaba el arca, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Trajeron el arca al campo de batalla. Y el arca estaban los dos sacerdotes, los únicos autorizados a estar con el arca. Y cuando llegó el arca, vamos a ver rápido la historia para ir al punto. Cuando llegó el arca, el pueblo se gozó y empezó a gritar y a regocijarse. Y los filisteos oyeron. Y cuando los filisteos oyeron, dijeron: ha llegado el arca. Cuidado, que ahora está la presencia de Dios con ellos. Y se recordaban que en Egipto a Faraón le fue muy mal con este Dios de los hebreos. Dijeron entre ellos: a ver, filisteos, sean hombres y salgan a combatir. Y salieron y volvieron a vencer, estando el arca. Y si vamos al versículo, me acompaña rapidito en la buena lectura, en el mismo capítulo 4 de 1 Samuel, en el versículo 11, luego que los israelitas fueron vencidos, dice el versículo 11: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. El arca del pacto fue capturada por los filisteos, y los dos sacerdotes muertos. Cuando esto sucede, alguien va y le da la noticia a Elí, el sumo sacerdote, que estaba sentado a la puerta de la ciudad con temor en su corazón, porque el arca había salido de su lugar. El arca había salido de Silo, porque el pueblo, con buenas intenciones, lo había llevado al campo de batalla. No fue una directiva de Dios, no fue una directiva sacerdotal, era el pueblo, que con buenas intenciones. Y cuando Elí siente que el arca fue capturada, buen día, adelante, ¿quiere pasar? Pase. Cuando el arca fue capturada, entonces Elí se cae y se golpea la cabeza y se muere. Entonces los filisteos habían capturado lo más precioso que tenían el pueblo de Israel. Le había capturado el arca, que era la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hace? Lo llevan a Asdod, a una de sus ciudades, y entran en el arca a donde estaba su Dios. Y allí lo dejan. No era el lugar del arca, pero ellos lo pusieron allí. Al otro día, cuando vienen y encuentran a su Dios caído delante del arca, lo vuelven a acomodar, están allí, se van. Al otro día vuelven a venir y el Dios se vuelve a caer, estaba en el suelo y se había cortado la cabeza y las dos manos porque había pegado en el umbral. Entonces dijeron: esto no puede estar aquí. Dijeron: vamos a quitarlo. Y Dios empezó a herir a los filisteos con tumores y con ratones en el campo. Y cuando pasó esto, los de Asdod dijeron: no, saquemos el arca de aquí. Tenían 3 ciudades. Saquémoslo de aquí y llevemos a la ciudad de Gat. Y sacaron el arca. Fíjense que hasta aquí, ¿quién estaba manejando el arca? ¿Quién lo cargaba y lo llevaba? Los filisteos. Cuando el arca debía ser cargado por los sacerdotes. Sacan el arca, lo llevan a Gat. Cuando llega el arca a Gat, empiezan los problemas en Gat, y los tumores y más historias. Dijeron: no, saquémoslo de acá, llevémoslo a Ecrón. Y cuando los de Ecrón dijeron: trae el arca, no queremos, y lo trajeron. Y tuvieron problemas, y saquémoslo de aquí, llevémoslos a su lugar. Llevémoslos a su lugar. Busquemos a alguien que lo lleve. Entonces consultaron
entre los filisteos, a los sabios, a los adivinos, dijeron, ¿qué haremos con esto? Y ellos dieron una solución. Bueno, vamos a poner un carro nuevo y vamos a poner 2 vacas o 4 vacas. Vamos a poner vacas. ¿Cuánto las vacas eran para los carros? Nunca eran los bueyes para tirar de los carros. Ellos pusieron vacas que estén criando. Y dicen, vamos a dejar la cría. Y vamos a dejar que las vacas se vayan. Las vacas normalmente no se irían porque sus crías están aquí guardadas. Y si las vacas se vuelven, sabemos que esto que nos pasa es por accidente. Pero si las vacas se van, sabemos que es culpa del arca, es culpa de la presencia del Dios de los hebreos. Por el arca y las vacas se van y se fueron, cruzaron los límites y entraron al territorio de Israel. Y los príncipes de filisteos lo iban siguiendo a ver qué pasaba. Y cuando llegó el arca al terreno filisteo, dijeron, sí, era esto. Y se volvieron al terreno de Israel y se volvieron. Cuando el arca llega a un lugar de los filisteos, a tierra de Josué, dice que el pueblo se alegró. Estaban terminando la cosecha y vieron que estaba el arca, que estaba la presencia de Dios. Hicieron fiesta. Vinieron los levitas, bajaron el arca y lo pusieron sobre una piedra con una cajita con ofrendas y tesoros que habían puesto los filisteos, que eran tumores de oro. Entonces lo ponen sobre la piedra. Pero ¿qué sucedió con todas estas buenas intenciones? Dice que Dios hirió, el versículo 6 del capítulo 5, dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Ador y destruyó y los hirió con tumores. Y después el versículo 8, lo de Gad, el versículo 10, lo de Crom. Entonces enviaron el arca. Y cuando el arca llega al campo de José de Bet-Semens y paró allí, bajaron el arca e hicieron fiesta. En el capítulo 6, versículo 19, dice, entonces Dios hizo morir a los hombres porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. ¿Qué pasó? ¿Dios no es un Dios de misericordia? ¿Dios es un Dios de misericordia? Sí. Pero Dios tiene una palabra. Dios tiene una palabra para su pueblo. Dios tiene ordenanza para su pueblo. Tiene palabra para sus hijos. Tiene ordenanza para nosotros, sus hijos. Y si bien es cierto que Dios es un Dios de misericordia, pero Dios había dicho, nadie mire dentro del arca. Había una ordenanza de Dios. Ni los levitas. Cuando estaba armado el tabernáculo y el arca estaba ahí adentro, únicamente el sacerdote y sus hijos, cuando había que desmontarlo para llevarlo, tenían que entrar y taparlo con azul, con rojo, y tapar todo, y bajar y cubrir todo. Cuando estaba todo cubierto, recién los levitas podían entrar a cargar. Y está escrito, usted ve el Levítico y ahí encontrará todo. Cada uno tenía que cargar una parte, pero no podían ver lo que era santo, porque morirían. Pero Señor, era tu pueblo que estaba teniendo de vuelta tu presencia. No podían mirar. Aunque Dios es un Dios de misericordia, su palabra no cambia. Y cuando el Señor nos enseña en su palabra, es para bien. Yo quisiera que me acompañe a otra lectura en 2 de Samuel. Y cuando el arca llega a ese lugar que mueren estos hombres, subieron el arca a otra ciudad. Y en el capítulo 6 de 2 de Samuel dice, luego, escúcheme bien, luego de 70 años. No era que estuvieron 15 días, no. 70 años. Ya había muerto Samuel. Fue capturada el arca cuando estaba Elí.
murió Elí, murió Samuel, murió Saúl, rey de Israel, y estaba David. Habían pasado 70 años y el arca estaba allí, en un lugar donde había dejado a alguien que lo cuide. Estaba allí. Ya nunca más estuvo en Silo. Y David, como era un adorador y entendía que el arca era la presencia de Dios, dijo: yo quiero el arca. Yo voy a traer el arca a mi ciudad. ¿Cuántos queremos decir: yo quiero la presencia de Dios en mi vida? ¿Cuántos quieren? Amén. ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero tu arca aquí en mi vida? Yo quiero. Y David quería eso. Y dijo: bueno, vamos a hacer como dijo Moisés. ¿Y como hicieron los filisteos? Un carro nuevo, bueyes para que tiren del carro. Y fíjese que los filisteos no pusieron conductor. Dejaron que las vacas se fueran. Y que Dios hiciera lo que tenía que hacer, si era Dios. Pero David dice: no, puso dos. Un conductor y a Usa, que iba allí. Y cuando el carro tropezó, Usa quiso, con muy buenas intenciones, sostener el arca. Y se murió. ¿Me va entendiendo la buena intención? Y cuando David vio que Dios había quebrantado a Usa y que se había muerto, cuando: Señor, pues estamos haciendo algo hermoso. Sí, pero háganlo según mi palabra. Amén. Amén. Luego que muere Usa, dejan en la casa allí donde había quedado, dejaron el arca, y Dios bendijo esa casa porque el arca estaba allí. Entonces dice David: vamos a ir, y acompáñame a la lectura porque me encanta el versículo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1. Y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos? 30.000. ¿Cuántos? 30.000. 30.000. Dice: vamos a ir a traerla. Y cuando van a traer, sucede lo que sucede. En el versículo 6 dice: cuando llegó el arca, Anacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué los bueyes tropezaron? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Lo que es santo para Dios es santo. ¿Cuántas veces queremos ayudar a Dios? Y Usa tenía toda la buena intención de ayudar. Y vamos al versículo 12. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue con alegría y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y me llamó la atención esto. Hasta aquí, ¿cómo habían trasladado el arca? En un carro, tirado por bueyes. ¿Y cuál era la ordenanza de Dios para trasladar el arca? ¿Se acuerdan cómo era el arca? Tenía dos barras. Y lo hemos visto en la foto, en los figuritas, ¿verdad? Y cada uno de una barra lo cargaban, tenían que ir sobre sus hombros. Sobre tus hombros, sobre mi hombro, la presencia de Dios. Entonces David entendió. Vamos a traer como corresponde. Y los levitas cargaron el arca. Y ahí venían los sacerdotes. Y allí el rey David se vistió de lino fino. Y venía danzando y alabando al Señor. Y conocemos la historia, que su esposa lo desprecia. Pero él venía alabando a Dios vestido de un efod de lino fino. ¿Y qué representa esto? La vestidura de los santos. La vestidura sacerdotal. En la que el Señor nos cubre, y con la que el Señor nos mira. Y fíjese que aquí en este pasaje, cuando David venía vestido de un lino fino, me hizo acordar a Apocalipsis cuando preguntaron: ¿quién son estos que están vestidos de lino fino? ¿Quién son?
Y alguien dijo, son aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Amén. Que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Amén. Nosotros como hijos de Dios debemos tener nuestras vestiduras limpias por la sangre de Cristo. Amén. Y no es por buenas costumbres. Y no es por buena intención, sino es por la obediencia a su palabra. Y usted me dirá, hermano Pablo, entonces, ¿cómo es? Las buenas intenciones vienen a consecuencia de la palabra. No la palabra a consecuencia de las buenas obras o las buenas intenciones. Cuando la palabra de Dios habla a mi corazón, cuando Dios me habla a través de su palabra y su espíritu me hace entender, hay cambios en mí, que no me lo dice el pastor que lo haga, que no me lo dice una hermano, cambie esto y esto, me lo dice su palabra. Amén. Amén. Me lo dice su palabra. Y nuestro Dios es un Dios santo. Y vendrá a buscar una iglesia, ¿cómo? Santa, limpia, sin manchas. ¿Por quién viene? A ver, no me diga amén, quiero ver su mano. ¿Viene por usted? Viene por nosotros, viene por su iglesia. ¿Sabe cómo vamos a guardar la santidad? Con su presencia sobre nosotros, con su palabra enseñándonos y nosotros obedeciendo su palabra. Y aquí no se trata en la buena intención que tenía el rey David. Aquí no se trata en la buena intención que pueda tener el pastor. Se trata de que podamos entender la palabra que el Señor nos habla, que Él nos quiere santos. Por eso, Él entregó su vida. No es un mérito mío, no es un mérito suyo, pero sí es un cuidado mío y es un cuidado suyo. Guardar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? La salvación de nuestras almas, ¿no? Y dice en la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Es que si el Señor ya me salvó, ya puedo hacer lo que quiera. No se confundan, no nos confundamos. Seguimos siendo hijos de Dios. Lo que pasa, hermano, es que usted no está en mi trabajo. Gracias a Dios. Pero eso no cambia de que yo siga siendo hijo de Dios. Y leemos la historia de José. El José era único. Y leía el viernes, el jueves. Jesús, cuando comienza su ministerio, él se apartaba de la gente y se iba a un lugar, dice, y oraba. Porque entendí en estos días que el Señor Jesús seguía siendo hombre. Yo soy igual que ustedes, pero sin pecado, dijo. Entonces Él necesitaba estar con el Padre. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de estar en la presencia del Señor? Y decir, Señor, límpiame. Y si 20 veces tenemos que pedir perdón, 20 veces nos perdona. Amén. No es que Él no nos quiera perdonar, sí, ya lo ha dado todo. Lo ha dado todo. Nos ha dado el perdón, nos ha dado la limpieza, nos ha vestido de lino fino, ha puesto calzado en nuestros pies, ha puesto vestidura, ha puesto ángeles alrededor nuestro. Y dice, yo estaré contigo. Hay promesa de Dios, lo ha dado todo. Necesitamos, mis queridos hermanos, que cuidemos nuestras vidas. Cuidemos nuestras vidas. Y no se trata de lo que yo pueda pensar o yo pueda querer hacer. Puedo tener muy buenas intenciones, pero si no voy de acuerdo con la palabra de Dios. Dios es santo, pero Dios es justo. Él tiene misericordia. Dice que Él espera para tener misericordia. Entonces, ¿por qué no tuvo misericordia de Usa? Porque dijeron no toque. ¿Por qué no tuvo misericordia de los 50,000, 70 que murieron? Porque Dios le dijo no mires. Y el Señor me decía, Pablo, ¿cuántas veces te he dicho que no mires y sigas mirando? ¿Cuántas veces te he dicho que hagas esto y no lo haces? ¿Cuántas veces te he dicho que perdones, Señor? Pues ya me he cansado de perdonarle a Él. Y Él me dice, yo también a ti. ¿Cuántas veces nos perdonó el Señor? ¿Alguien lleva la cuenta? ¿Señor de qué? Todos los días. Todos los días.
Señor, es que la cosa que me has dado es... Y el Señor me dice, no, Pablo, ¿por qué le dijiste? Esa excusa, nuestra situación, sigue siendo Dios. Sigue siendo nuestro Dios. Sigue siendo un Dios santo. Sigue siendo un Dios que nos anhela ardientemente. Sigue siendo un Dios que espera para venir por nosotros, para venir por su iglesia, a llevarnos al lugar que Él preparó. Aleluya. Yo le invito a que podamos mirar nuestra vida. Y no estoy acusando a nadie porque tendría que acusarme yo primero. Sino que podamos decir que nuestra vida sea grata delante de ti, como decía el salmista. Que lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón sea grato delante de ti. No importa que no sea grato al vecino. El otro día le iba a decir unas cosas a mi vecino y sabía que no iba a ser grato. Y le digo, Señor, ¿qué hago? Y me dice, señora, tranquilo, cálmate. Luego vas y hablas. Si quieres hablar con él. Porque cada vez que me acuesto 15 minutos la siesta, el perro empieza a torear y lo pone justo en el balcón al lado de mi ventana. ¿Cuántas cosas nos pasan día a día? Que nos sacan un poquito. ¿No le pasa cosas a usted que quisiera levantarse en armas y hacer justicia y decir, esto es así, así, así? No nos olvidemos que somos escogidos de Dios. Amén. No nos olvidemos que somos comprados a precio de sangre. Amén. Somos sus hijos. Amén. Y yo apunté por algún lado un escrito que no lo traje. Cuando miramos alguna película, algún evento y vemos los soldados y están en guerra y están allí en situaciones muy complicadas. Y viene el sargento, el cabo, el general, quien venga y le dice, bueno, prepárense porque esta noche salimos. Dice, no, esta noche no, porque yo esta noche tengo reunión en YouTube, dice uno. No, yo esta noche no puedo porque no he descansado bien. ¿Qué hacen los soldados? Se preparan. Se preparan. Porque la orden es salir. La orden es salir. Y cuando vemos algunas cosas, algunos hombres como siervos en algunas casas, vemos que el último que come es el siervo. Tiene que atender a su señor, preparar esto, que no le falte. Todo, prepara todo. ¿Quién se preocupa por el siervo? Nadie. Y el siervo dice, no, si a mí no me dan de comer, ya de comer. No, aunque no le guste, lo hace. ¿Por qué? Porque es siervo. Somos soldados de Jesucristo y somos siervos de Dios. Amén. Que nuestra vida sea agradable delante de Él. Como dije recién, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Por ahí mi esposa me dice, ¿en qué estás pensando? En muchas cosas. Y ahí soluciona el tema. Que nuestro pensamiento diga, Señor, aquí está, tú me conoces. He procurado esto y no me sale. Así que ayúdame porque quiero cambiarlo porque sé que a ti te agrada. Señor, quiero dejar esto porque sé que a ti te agrada. No puedo, pero tu Espíritu Santo me ayudaría en todas las cosas. Ayúdame. Y empieza a leer la palabra y dice, Señor, esto voy a hacer. Y hablamos con mi esposa estos días del perdón. ¿Cuántos hemos sido perdonados? ¿Hay algún perdonado? ¿Nos ha perdonado el Señor? Amén. Ahora, ¿cómo nos perdona el Señor? ¿Son perdonados? ¿Somos perdonados? Sí. ¿Cómo nos perdona? ¿Por qué nos perdona? Porque nos ama y nos entiende. Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Misericordia. Por su misericordia. Por su gracia. Por su gracia. ¡Qué bueno! Ahora, ¿recuerdan lo que dijo Jesús? Y esto va dando vuelta en mi cabeza. Y esta mañana que veníamos por aquí, veníamos hablando con mi Señor de ese tema. ¿Cómo es que me perdona a mí?
Si vosotros perdonáis vuestras ofensas a los que os ofenden, Dios os perdonará. Si vosotros no perdonáis, ¿cuántos perdonados hay? Que el Señor nos ayude. Es más fácil perdonar. Decir, Señor, tú me has perdonado y yo no me lo merecía. No se merece, pero lo perdono. Soltemos. Vamos a tener paz y libertad en nuestro corazón. Porque su palabra dice, y perdona nuestras deudas. No entendí nada. Y perdona nuestras deudas. Perdonamos a nuestros deudores. Yo le invito, hermano, a que podamos mirar al Señor. Decir, Señor, ayúdame. No es porque seamos mejor que nadie. Es porque somos sus hijos. Que tenemos que ser diferentes. Y nuestra conducta va a cambiar en algunos aspectos. La mía hay mucho que cambiar todavía, no sé la suya. Si usted lo logró, dígame cómo lo ha hecho. Pero hay muchas cosas que digo, Señor, ayúdame en esto. Y su palabra nos enseña a que cuidemos el templo del Espíritu Santo. Cuidemos nuestra arca. Cuidemos donde está la presencia de Dios, que está en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor, diciéndole, Señor, estamos delante de ti esta mañana y entendemos por tu palabra que tú has limpiado nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alma, y te decimos gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque tú limpias nuestras vestiduras. Señor, queremos que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones y podamos ser hijos tuyos, transformados por tu palabra, obedientes a tu palabra. Señor, muchas veces nuestras buenas intenciones no estaban de acuerdo a tu palabra. Perdónanos y ayúdanos a que podamos ser hijos tuyos, obedientes y poner en práctica tu palabra para ser a tu imagen y a tu semejanza. Bendecimos tu pueblo, bendecimos tu iglesia esta mañana. Bendecimos cada hermano que está aquí y bendecimos los que no han venido. Señor, seas tú y tu palabra obrando en nuestros corazones. Sea tu palabra obrando y hablando a nuestro espíritu. Y tu Espíritu Santo nos enseñe cada día. En el nombre de Jesús. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor le bendiga ricamente. Ya estaremos anunciando para el próximo domingo, no sé si ya podremos ser más, si podemos estar más cerca. Ya estaremos avisando a los que puedan estar viniendo, porque tenemos que irnos turnando entre uno y otro. Que el Señor le bendiga y que pueda guardar su vida. Guarde su vida. Guarde. Amén.